Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a elaborar esta bonita bola que os puede servir para Navidad o para decorar cualquier evento o rinconcito de vuestra casa y con la que podéis aprovechar restos de tela que tengáis porque podéis poner el color que más os guste o los colores que más os gusten. Os dejaré la lista de los materiales que usé en la caja de información del vídeo. Estoy usando una esfera de Porexpan de 10 centímetros. Por lo general suelo usarlas de 8 o 9, que es un tamaño que está bastante bien si la queréis colgar en el árbol de Navidad, pero para decorar en algún sitio puede ser una esfera del tamaño que queráis. Lo primero que tenemos que hacer es marcar los dos polos, la parte central de la parte de arriba y el centro de la parte de abajo. Y con una cinta métrica vamos a dividir la esfera en 4 gajos iguales. Medimos la circunferencia, la dividimos a la mitad, hacemos una marquita justo en la mitad y cada una de las mitades que tenemos la volvemos a dividir en 2. Y a continuación haremos los gajos, marcando desde un polo al otro pasando por la línea que hicimos en la parte central. Es opcional marcar la esfera, pero si lo hacemos nos va a ayudar a que nuestras telas vayan rectas, nos facilitará mucho el trabajo. Tenemos dos tamaños de cuadraditos de tela. Los grandes son para la parte más central de la bola y los pequeños es con los que comenzaremos. Empezaremos con la tela dorada en los cuadrados de 7 por 7. Lo doblamos a la mitad y lo volvemos a doblar a la mitad para hallar el centro. Pinchamos un alfiler en medio y eso lo ponemos en el punto central de la bola en la parte de arriba. Esto es opcional, pero nos va a ayudar a que si queda un pequeño hueco entre tela y tela no se vea el blanco de la esfera debajo. Y vamos a seguir con los de 7 por 7. Cogemos otro cuadrado de tela, lo doblamos al medio, lo volvemos a doblar al medio, ponemos un alfiler en el centro y lo pinchamos justo donde habíamos pinchado el primer alfiler, que ya lo podemos retirar, que solo era para que no se moviese la tela. Vamos poniendo alfileres como veis ahí en la imagen. La verdad es que son muy fáciles de hacer, llevan un poco de tiempo, pero compensa después cuando ves el resultado. En la parte central, para hacer la estrella, colocamos 4 de los cuadrados más el quinto, que es el que está en la parte de abajo. Lo que os decía de marcar la esfera con el bolígrafo es para que las líneas donde doblamos vayan justo rectas, porque tienen que ir todas en línea. El bolígrafo que usé es un bolígrafo borrable. Esto es porque si usamos una tela que transparente, si aplicamos un poquito de calor al bolígrafo, desaparece. Seguimos ahora con nuestra tela blanca de raso, también con cuadrados de 7 por 7. Hacemos lo mismo, pero vamos a medir desde el centro de la bola 2 centímetros. Es un poco incómodo estar con la cinta métrica cada vez que vas a colocar un trozo de tela. Entonces yo lo que hago es recortar un papelito y lo doblo para que tenga el tamaño de 2 centímetros, que eso me facilita bastante el trabajo. Y ya aproveché e hice uno de medio centímetro, que es el que usaremos en la siguiente fila de telas. Como veis, medimos desde el centro 2 centímetros, pinchamos nuestro cuadrado de tela y lo vamos clavando en la esfera. Yo lo que hago es pongo uno, pongo el de enfrente y siempre así, por lo menos en las primeras filas.
A partir de esta fila ya van 8 cuadrados de tela en cada una. Entonces colocamos los 4 primeros y ya con los segundos lo vamos montando encima de los 4 que colocamos. En este lo que hacemos es que uno va a ir montado por encima del anterior y el otro por debajo. Fijaos bien cómo va, porque esto es lo que hace después el dibujo. ¿Veis? Este va por arriba. Y el siguiente va por debajo. Y así hasta completar la fila. En la siguiente fila iremos con la tela roja de topitos blancos. Hacemos lo mismo, doblamos a la mitad, volvemos a doblar, encontramos el centro y los ponemos encima de los blancos que acabamos de poner, pero en lugar de 2 centímetros los vamos a poner a medio centímetro de distancia de la punta del blanco. Esta fila va colocada exactamente igual que la blanca. Entonces las puntas que tenemos ya clavadas con los alfileres, las de los laterales, en el blanco las tenemos que levantar para ajustarlas y poner la blanca y la roja juntas, así como veis en la imagen. Bueno, esta tela roja es durísima. Al final tuve que usar un dedal porque me machacaba el dedo. Completaremos toda esta fila. A todo esto, estos son los trocitos de tela, los rojos de 7×7, igual que los blancos. Y ya en la siguiente fila lo haremos con la tela dorada, pero son los cuadrados de 8×8, porque aquí la esfera tiene mucha más circunferencia y los de 7×7 se quedan pequeños. El proceso es exactamente el mismo, pero aquí va colocado a 1 centímetro de la punta del cuadrado rojo. Como veis ahí hice otro papelito con 1 centímetro.
tenemos que ver una cosa, esta parte de la esfera solo puede llegar hasta la mitad de la esfera. Si veis que lo tenéis completo, no hagáis más filas, lo paráis ahí. Y la diferencia de estas telas doradas de esta fila a las anteriores es que cada cuadrado uno va totalmente por abajo en las dos puntas y el siguiente por arriba. Mira, lo veis aquí, en este se ve perfectamente. ¿Veis? Este monta por encima en los dos que tiene al lado y el último que acabamos de colocar va por debajo y en el siguiente va por debajo también. Lo veis aquí acabando la fila como este va por encima en los dos. Nuestra siguiente fila, que es la última de esta mitad de la esfera, es en rojo y va también a medio centímetro del dorado. Y la colocación de las puntas laterales es exactamente que la dorada que le acabamos de colocar. De todas formas, si tenéis cualquier duda, por favor me lo preguntáis, que yo responderé encantada. Por cierto, muchas gracias por acompañarme. Si os está gustando el vídeo, no olvidéis dejar un like, compartirlo y suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Al terminar esta fila, lo que vamos a hacer es recortar todas las telas que sobrepasen la mitad de la esfera. Con una tijerita recortamos. Si hemos puesto algún alfiler que pasa de la mitad de la esfera, lo levantamos y lo colocamos un pelín más arriba. Y ya la segunda parte de la esfera es exactamente igual que la primera. Y cuando la hayamos terminado, recortamos la tela sobrante. Vamos a decorar esa parte central para tapar los alfileres. Como veis, lo bonito de estas esferas es que las líneas van todas rectas y no se ven los alfileres, siempre van tapados. Yo usé un trocito de la misma tela dorada, una tira, doblé las puntas hacia adentro, pero podéis usar una cinta de raso que tengáis que vaya bien con los colores de la esfera. Entonces ponemos unos alfileres que nos coincida con una de las líneas, porque después lo vamos a tapar y tiramos para que nos quede bien tirante, que no se mueva de ahí. Yo voy colocando unos alfileres según voy avanzando para que no se mueva la tela y tiro y voy colocando más alfileres así hasta llegar donde comencé a poner la tira de tela. Y aquí ya la aseguramos bien con dos alfileres, que esto ya no se va a mover. Si veis que algún alfiler de los cuadraditos se ve, lo movéis un poquito. Y bueno, es que esta parte ya es decorarla como más os guste. A mí me parecía que esta cinta dorada así tan ancha se veía un poco sosa, entonces le puse esta cinta de raso roja, que es un rojo muy bonito, se la puse en el centro.
igual que la otra. Voy colocando alfileres para que no se afloje y la voy dejando bien tirante para que no se mueva el sitio. Y al llegar al comienzo, pues lo mismo que la otra, la aseguramos con 2 alfileres. Bueno, voy a hacer un moño para ponerle ahí en la parte de arriba. Yo uso esto, es un cartón pluma, pero sirve un cartón normal. Es un rectángulo en el que corté un trozo en el medio, entonces enrosco la cinta, doy unas cuantas vueltas y por el hueco que hice en el medio meto un alfiler. Así nos queda igual, nos quedan las 2 partes iguales, es mucho más fácil hacer el moño. Ya solo tenemos que separar la cinta y ya nos quedaría. De todas formas, este moño es un poquito pequeño para una bola tan grande. Voy a hacerle algo más. Corto unas tiras de cinta del mismo color que la otra. 3 tiras, una de 30 centímetros, otra de 25 y otra de 20. Pego las 2 puntas con un poquito de silicona caliente para hacer, bueno, como veis, 3 lazos. Así pinchamos uno encima del otro, de más pequeño a más grande, y la aseguramos encima de la bola tapando los alfileres que teníamos antes. Y encima colocamos el moño, lo acomodamos bien. Lo decoramos con algunos abalorios que tengamos. Yo estoy usando unos separadores de estos para los collares de bisutería y un alfiler que tiene la cabeza de diamante, y entonces lo pongo ahí en el centro con un lacito estrecho para colgarla, para poder colgar la bola. Como el alfiler es muy largo, sujeta perfectamente el peso de la bola. Si no tenéis un alfiler tan largo, le podéis poner una gotita de silicona para que se quede en el sitio. Tengo estos alfileres dorados y voy a decorar un poquito la bola. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos pronto en otro vídeo. No olvidéis dejarme algún comentario sobre qué os ha parecido el trabajo de hoy.